Un verdadero abrazo y saludos de mi parte y gracias por escuchar el canal y por favor compartan este canal porque la venida del Señor está cerca. Por favor compartan, no sean egoístas. Ay, disculpen que habla así. No sean mezquinos pues. Traten de compartir el canal para que muchas personas más lleguen a entender, a conocer la palabra de Dios. El título de este pequeño tema es el fatídico canto de amor. El fatídico canto de amor, Isaías 5:1 al 7. Ahora, antes de ir a este tema, quiero compartir con ustedes el significado de la palabra fatídico, porque es necesario que entendamos ciertas cosas, no todas las palabras, ¿verdad? Pero ciertas palabras. La palabra fatídico, según en la Real Academia Española, fatídico significa, dice así, dicho de una cosa o de una persona que anuncia o pronostica el porvenir, especialmente si se anuncia desgracias, funesto. Bueno, de verdad que el mensaje de la palabra de Dios también se anuncia un nuevo cielo, una nueva tierra, justicia, verdad, amor, pero también detrás de eso se anuncia por el otro lado también cosas negativas. Entonces, estos dos mensajes. Pero bueno, aquí dice el título es El fatídico canto de amor. Vamos directamente a Isaías 5:1 al 7 y dice así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera perfil o ferfil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillará su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. El mensaje de Isaías 5:1 al 7 es un mensaje muy profundo. Por favor, lean en sus Biblias y vuelven a releer, a releer y a releer y a releer. Porque ha sido imposible por muchos predicadores, por los apóstoles, explicar cada cosa de esto. Si ustedes van al Nuevo Testamento y se dan cuenta, pues no hay mucha explicación porque pues hay otros mensajes más importantes. Nosotros entender eso a través del entendimiento, del conocimiento, sobre todo el Espíritu Santo que nos es dado para comprender la palabra a través del Señor Jesucristo y el Padre. Entonces, por favor, no esperen una explicación de mi parte en estos momentos, porque no vamos a entrar a decodificar palabras ni frases, sino estamos eh,
dando un mensaje de contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que leemos toda la frase, leemos todos los versículos que citamos y luego analizamos historialmente, analizamos todo el mensaje. Entonces, eh, nuestro mensaje, el mensaje de la palabra de Dios va a ser textual en este estudio. Dios explica el significado de la parábola recién al final, en el versículo 7. Qué lindo, ¿no? Al usar una palabra ayuda al pueblo a verse objetivamente para admirar su verdadera condición. Dios efectivamente utilizó este enfoque con el rey David. Versículo 2. O vaya mejor, abra su Biblia y vea segunda de Samuel 12, 1 al 13. Al llamarlo canción de amor, Dios revela desde el principio su motivación hacia su pueblo. Su relación con él emana de su carácter, que es amor. 1 de Juan 4:8. Él espera una respuesta de amor a cambio, pero en lugar de uvas, obtiene uvas silvestres, lo que significa en hebreo cosas apestosas. Qué triste, ¿no? Eh, Pongámonos a analizar, ¿no? Pónganse ustedes a analizar, no, no analicen lo que yo digo, mejor analicen la palabra de Dios. Yo simplemente soy un instrumento aquí. Yo simplemente leo la palabra de Dios, les presento a ustedes, pero ustedes son los que se tienen que profundizar a través de la palabra, no un predicador. El problema en estos tiempos es que la mayor parte de los cristianos, de las personas ahorita, escuchan lo que dice el pastor o el cura o el quien sea, el anciano, lo que está predicando, y ahí basan su interpretación, sus conocimientos. No, queridos amigos, estamos equivocados totalmente. Aquí la situación no consiste en confiar en el hombre, aquí no consiste en escuchar lo que dice a un hombre, sino consiste en hacer lo que dice la palabra. Por eso es que somos llamados a, a seguir un ministerio netamente, puramente eh, bíblica, no humano, porque lo que pasa con el humano es que todo lo hace a través del humano, o sea, en otras palabras, muchas personas dicen lo que dijo el pastor, lo que dijo el anciano, lo que dijo fulano de tal, y todo es lo que dijo fulano. Se olvidaron que el que dijo esas palabras era el Padre, era el Señor Jesús, no un humano. Entonces, eso es el error que hay ahora. No quiero alargarme, hay muchas cosas que decir, pero no quiero alargarme de esto, porque es demasiado explicación, mejor cortémoslo aquí. Dios les ayude a ustedes para que puedan entender por su propia cuenta. Mm, Vamos a ver la pregunta. ¿Qué quiere decir el Señor en Isaías 5:4 con? O sea, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiso decir el Señor en Isaías 5:4? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, esa es la pregunta que hizo el Padre. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? O sea, el Padre pregunta, ¿qué más podía hacer yo por ustedes? Es como usted ve a su hijo en mal camino, usted dice, pero ¿qué más? ¿Qué mal hice por mi hijo? ¿Qué más podría haber hecho para que mi hijo no estuviera mal? Y el Padre, Jehová Dios, él dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña? O sea, el Padre dice lo mismo. Dice que yo no haya hecho en ella. O sea, ¿qué más puedo hacer que yo no haya hecho por este pueblo? O por individualmente o colectivamente. La segunda pregunta, ¿cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. El Señor o el Padre se pregunta, dice, en vez que me diera uvas, ahora me dio otro tipo de uvas, otro tipo de frutas. Pero ¿qué más podría haber hecho yo? Cuando el Padre en tiempos de Israel, en el desierto les dio maná, dice la palabra de Dios que sus sandalias nunca se acabaron, sus ropas nunca se acabaron, nunca se envejecieron, nada se envejeció. Hablaba con ellos directamente, hizo muchos milagros, nunca les faltó comida. Imagínense, queridos amigos, escucharon y vieron la voz, ah,
del Padre, ni aún así. Por eso es que Él dice, ¿qué más puedo hacer si yo hablé con ellos, si yo les di comida? ¿Qué más? Los dirigí para que tuvieran a un pedazo de terreno, para que sean una nación. Y resulta que me dieron otro tipo de uvas, otro tipo de resultados. Me dieron la espalda, en otras palabras. Me dieron, eh, no quisieron hacer caso de mi palabra. Dieron la espalda a mi palabra. El Señor hace esas preguntas. Dios dice en los siguientes versículos, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Por favor, lean Isaías 5:5 al 6. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. Claro, es una realidad, ¿no? Ustedes son testigos en la actualidad. ¿Cuánto pecado no hay ahora? Ahora resulta que está legalizando el derecho de la gente gay, LGTB, y poco a poco le van agregando palabras para ir refiriéndose a ciertas identidades de personas que creen en en una actitud diferente hacia el sexo o hacia el sexo opuesto. Y poco a poco le van agregando. E incluso en muchas naciones se han firmado leyes para proteger a estas personas. Cuando la misma palabra de Dios desde un principio, si van a Génesis 1, 2, 3, Dios dice hizo al hombre y la mujer. Dios hizo hombre y mujer. No dijo Dios, hago hombre, hombre y mujer. No, Dios dijo, el Padre dijo, hago hombre y mujer. Son palabras muy claras lo que el Padre hizo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos vamos por otro lado. También desde un principio, también dijo el Padre que Él solamente es el Padre a quien se le debe adorar. ¿Qué hemos hecho nosotros en la actualidad? Nosotros hemos puesto imágenes, hemos hecho ídolos, los hemos llamado por Dios, los hemos llamado que son un medio un medio que nos transporta, que transporta nuestras oraciones, nuestras peticiones al Hijo de Dios. Y bueno, ponemos muchas, eh, muchos obstáculos o ponemos muchos medios para llegarnos al Señor Jesús. Cuando la misma palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos, dice el Hijo de Dios. Si pecamos, abogado tenemos. Entonces, yo no entiendo y el Padre no entiende por qué nosotros nos hemos separado de Él y hemos puesto otros medios, hemos tomado otros caminos. En la filosofía, viene la filosofía y dice, no, pues yo creo que todos saben, ¿no? Lo que quiere decir la palabra filosofía. Filo, amor. Sofía, conocimiento. O sea, amor al conocimiento. Pero el problema de estos grandes hombres filósofos que existieron, ¿qué pasó? No estaban conformes lo que dijo el Padre de un principio, que a Él se le adora, y que no hay complicación de entender de que existe un Padre. No hay complicaciones, amigos. No hay nada de complicación. ¿Por qué no hay de complicación? Porque humildemente tenemos que reconocer de que existe un solo Padre y que existe un solo gobierno que nos crió a nosotros, que crió a los seres humanos, a la naturaleza, a los animales, a los minerales, etcétera, etcétera. Solamente existe un Dios o un Padre.
Entonces, ¿pero qué pasa con la filosofía? Los filósofos dicen, nosotros mm, dudamos que existe Dios. Ya empiezan a decir ellos, bueno, tenemos que luchar por encontrar la verdad, la realidad del ser humano. Y empieza la investigación desde Sócrates, desde un tal Plutón. Empieza la investigación del ser humano. ¿Qué pasa ahora? Aquí estamos más de 2000 años adelante y los filósofos aún no encuentran la respuesta de su ciencia. ¿Se dan cuenta? Y así podríamos nombrar muchas creencias en este mundo y ahí andan buscando y no encuentran la respuesta. Entonces, este es el problema del pueblo actual que ha escogido otras cosas diferentes. Ahora, ah, dice una pequeña nota, si rechazamos persistentemente la súplica de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. Mateo 12, 31, 32. Alejarse de Cristo es peligroso. Hebreos 6, 4 y 6. Es muy limitado lo que Dios puede hacer porque respeta nuestra libre elección. Qué lindo, amigos. Retoma la idea que se encuentra en Isaías 5:4 sobre ¿qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más se puede hacer? ¿O qué más se podía hacer a mi viña? Y contémplala a la luz de la cruz, donde Dios se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, pagando con su carne por nuestra violación a su ley. ¿Qué más se podría haber hecho por nosotros que lo que hizo allí? Cuánta seguridad de salvación nos da al meditar en la cruz, que nos motiva a arrepentirnos y cambiar nuestras acciones. Vamos a leer una pequeña nota de la señora White, estas notas escritas en los 1800, y no se olviden, estos son puntos de referencia de la palabra de Dios. No, los escritos de la señora White, como se ha reconocido, no son más que la Biblia, sino simplemente punto de referencia, comentarios, ampliación, etcétera, como lo quiera llamar, si lo acepta así. Analícelo con el entendimiento. Dice así, empecemos. Así, Así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a las fuentes de vida. Había colocado a su viña en un recuesto, lugar fértil. Había cercado y despedregándola y plantándola de vides escogidas según Isaías 5:1 y 2. Esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Isaías 5:2. La gente que vivía en los días de Cristo hacía más piedad que la que hacían los judíos en los primeros tiempos, pero estaban todavía más destituidos de las dulces gracias del Espíritu de Dios. Los preciosos frutos del carácter no se manifestaron en la nación judía. Dios en su Hijo había estado buscando frutos y no los había encontrado. Israel era un estorbo en la tierra. Su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero. Despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darles. Los israelitas habían representado mal a Dios entre las naciones. No eran meramente inútiles, sino un obstáculo decidido. En gran medida su religión descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 169-170. Hay demasiado egoísmo. Anhelamos que el yo muera y permanezca escondido en Cristo Jesús. Entonces, no hablaremos de desánimo, ni de dificultades, ni de todas esas pequeñeces, sino que hablaremos del gran plan de redención y del poder igualable de Jesucristo al venir a este mundo
para tomar la naturaleza humana sobre sí con el fin de que nosotros, mediante Él, podamos ser elevados y obtengamos un lugar a su mano derecha, que podría ser más agradable que eso. Si esto no es suficiente, ¿cuánto más lo que hizo habría podido hacer el cielo en favor de la raza caída? ¿Cuánto más de lo que hice, dice Cristo, podría haber hecho yo en favor de mis ovejas? ¿Qué más? ¿Tendrá que abandonarnos? Lo hará a menos que cambiemos nuestra actitud hacia Dios, porque ya hizo todo lo que podía para salvarnos. Nuestra responsabilidad delante de Dios es proporcional a la luz que hemos recibido. Caminemos en la luz, así como Él está en luz. Exaltada Jesús, página 210. Para la iglesia de Dios que custodia su viña en la tierra, hoy resulta de valor especial los mensajes y consejos, admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, cómo recobró el favor divino, como rechazó al Señor de la viña, como el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Espere Israel en Dios. Espere Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres todas las naciones y todos los pueblos, los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá a los suyos, y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Dios vendrá cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y a la luz, a la haz del mundo se hinchará de frutos. Isaías 27:6. Qué lindo, ¿no? Dice este comentario, habla sobre la casa de Israel. Ahora ya no es la nación de Israel. Nosotros primeramente, legalmente, no somos el pueblo de Israel, pero somos la casa de Israel. Espera Israel en Dios. Leo otra vez la nota. Dice así, el Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá a los suyos, y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. ¿Qué les parece? Somos la casa de Israel. Gracias por escuchar este mensaje, gracias por tomar su tiempo. Por favor, no deje de escuchar, siempre escuche estos mensajes. Si necesita escuchar una y otra, hágalo, y si tiene alguna pregunta, por favor, déjelo en el comentario, y cuando yo revise, pues yo regresaré a ustedes. Pero generalmente casi en los estudios que yo he hecho casi no se necesita mucho respuestas, porque ustedes mismos pueden ir a reescuchar los estudios, y ahí encuentra la respuesta. Más bien la palabra del Padre tiene la respuesta, no yo. Entonces la respuesta daría la Biblia. Queridos amigos, un abrazo virtual, y les deseo un buen día, una buena noche, una buena mañana, y estaremos siempre en contacto. Hasta pronto.